Bueno, para los que no se tomaron el tiempo de hacer la gráfica en GeoGebra, aquí les hice la gráfica del último volumen de descartes que habíamos graficado, que era x al cubo más y al cubo es igual a 6xy. Y la ecuación de la recta tangente que habíamos encontrado, que era y más x es igual a 6. Y básicamente aquí está, que esa es la pendiente de la recta tangente en el punto que estábamos buscando, que era 3, 3, que es aquí. Entonces, a partir de eso, el ejercicio que les había propuesto para que pudieran hacer, que era donde la pendiente de la recta tangente vale cero, es decir, donde la pendiente de la recta tangente vale cero. Sabemos de que la pendiente de la recta tangente de una curva es básicamente la derivada. Y habíamos encontrado que la derivada del ejercicio que habíamos del volumen de Descartes, o sí, la derivada, que lo hicimos por derivada implícita, nos quedó x cuadrado menos 2y partido 2x menos y cuadrado. Entonces, básicamente, si queremos de que la pendiente sea cero, nos basta con que el denominador sea cero. Entonces, todo empieza aclarando de que necesitamos que x cuadrado menos 2y sea cero. Y como restricción, que no está de más decirlo, y de que esto, el denominador, no sea cero. Entonces, como nos dicen que lo quieren en el primer cuadrante, ya nos aseguramos de que no va a ser cero en ese cuadrante. Pero, por seguridad, por si no se los pidieran, tendrían que tener esta restricción. Ahora, si queremos saber cuánto vale x y y, es decir, cuál es el punto donde es la pendiente de la recta tangente ahí, entonces primero vamos a despejar la y, que aquí sí la podemos despejar. Esto es solo del numerador, porque es el que hace de todo cero. Si el numerador es cero, todo es cero. Entonces despejamos acá la y nos da que básicamente y es igual a menos un medio positivo, perdón, de x al cuadrado. Simplemente despejan esto. Pasan el menos 2y a sumar para allá como más 2y y dividen. Entonces les da que la coordenada o que el punto y un medio de x al cuadrado es cuando el numerador se hace cero, y es decir, cuando todo se hace cero. Ahora, reemplazando eso que hicimos en la ecuación original del volumen de Descartes, tenemos que era x al cubo más y al cubo es igual a 6xy. Reemplazando esto, x al cubo más, en lugar de y, ahora pongo un medio de x cuadrado. Esto es para no tener dos ecuaciones, una ecuación con dos incógnitas. Ahora solo tenemos de incógnita la parte de la x. Es igual a 6 por un medio de x al cuadrado por y. Ahora a ustedes les queda cómo poder despejar esto, que no es tan difícil, pero mejor se los voy a hacer. Les va a quedar x al cubo más un medio al cubo, me da un octavo de x a la 6. 3 por 2, 6. Es igual a 6 por un medio, 3. X al cuadrado por y. Por x, perdón, si se dan cuenta, desde aquí iba arrastrando, aquí reemplacé la y, entonces esta es x. Perdón por la equivocación. Entonces, simplificando esto, me da un octavo, x a la 6 es igual a 3x al cuadrado por x al cubo. Entonces, ya despejando esto, eh, paso el x al cubo a restar acá, me queda 3x al cubo menos x al cubo, 2x al cubo, un octavo, lo paso a multiplicar, me queda 8 por 2, 16, lo que me va a quedar x a la 6 es igual a 16 x al cubo. Ahora paso a dividir el x al cubo para este lado, x6 dividido x cubo, x cubo igual a 16, saco la raíz cúbica de 16, que eso va a ser igual a x, y esto me da de una forma simplificada 2 a la 4 tercios. Ahora, ¿qué es ese 2 a la 4 tercios? Es el punto en x que, ya viendo desde la condición inicial de que todo se hace cero, toda la pendiente de la recta tangente derivada implícitamente se hace cero cuando la parte de arriba es cero. Entonces con esto despejamos y, con la y despejada lo reemplazamos en x. Aquí estaba el error que yo les dije, que lo que reemplacé era, era la, la y, entonces esto era x. Pero para los que no lo hayan visto, pueden volver a hacerlo ustedes. Y entonces ya tienen la coordenada en x. 2 a la 4 tercios. Eso vale x en cuando la pendiente es 0.
Ahora, ¿y qué hago para encontrar el punto en y? Pues simplemente reemplacen ese 2 a la 4 tercios. ¿En dónde? En la original. ¿Y qué despejan? Pues y. Y cuando lo hayan despejado, les da 2 a la 5 tercios. Entonces, en ese punto que está como por acá, es donde la pendiente tangente se hace 0. Lo pueden ustedes probar. El punto de esto es de que ustedes vayan viendo que los ejercicios se están volviendo más analíticos, pero aún así necesitan todavía de las técnicas de derivación, porque al final de cuentas, todavía para poder, si el ejercicio viniera desde el inicio como encuentre dónde la pendiente de la recta tangente al folium de descarte es horizontal, lo primero que tenían que haber pensado en su cabeza es, bueno, ¿qué es la pendiente de la recta tangente? Ah, la derivada. Ah, esto no se puede derivar con una técnica normal, entonces, ¿qué hago? Derivar implícitamente. Ahora que ya la derivé implícitamente, ¿qué significa de que sea pendiente cero? Ah, de que la pendiente valga cero, entonces igualo lo que vale la pendiente a cero. Y ahí es donde hicimos todo este proceso de acá abajo para encontrar cuál es el punto donde está la pendiente tangente cero. Entonces, esto es como un ejercicio bastante útil. Pueden volver a hacerlo ustedes, pueden volver a empezar desde el inicio, hacer todo lo del folium de descartes desde el inicio y ver cómo se va desarrollando el tema. Ahora el siguiente ejercicio planteado es encuentre y' si seno de x más y es igual a y cuadrado coseno de x. O sea, aquí todo tiene que empezar con qué significaba y', la derivada de y en base a x. Bueno, pero aquí no puedo despejar y. Si se dan cuenta, ¿cómo van a despejar y acá? Entonces, sin que sea muy complicado. Entonces, básicamente van a usar la derivación implícita. ¿Qué dice la derivación implícita? Derive en base a x ambos lados. Es decir, derivada de seno de x más y en base a x es igual a derivada en base a x de y cuadrado coseno de x. Del lado derecho, lo que tenemos es una función composición. Entonces, básicamente, derivamos la función externa, coseno, la evaluamos en la misma función interna, x más y, por la derivada de la función interna. Aquí se los voy a desglosar. Lo que estoy haciendo es la derivada de x en base a x más la derivada de y en base a x. Ahorita lo termino de solucionar y en este caso tenemos un cociente. Para poder hacer la derivada, pues es el primer término sin derivar por la derivada en base a x de coseno de x. Entonces, ahí sí puedo derivar directamente. Entonces, la derivada de coseno es menos seno. Pongo el menos acá, seno de x, más la primera función derivada. Entonces, como la primera función derivada es y cuadrado en base a x, entonces tengo que tener el pensamiento, esto no lo tienen que hacer siempre, si ya encontraron por qué, tienen este tipo, una función que no es x, pero que está en base a x al cuadrado, entonces la forma de derivarlo sería 2 por la misma función por la derivada de la función. Entonces, en este caso en específico tienen 2y a la 1 por la derivada de la función y, que es y'. Esto es y a la 1. Por la derivada de la función, que es y'. Les pongo el y a la 1 para que vean que es 2y y le resto 2, 1 y me queda 1. Y esto es y', que es la derivada, que es esto. Entonces esto que está de este lado. Y el segundo por la función, la segunda función sin derivar, ¿sí? Aquí tenemos la primera función sin derivar por la derivada de coseno menos seno más la segunda función derivada, que es 2 por y a la 1 por y' por la segunda función sin derivar, coseno de x. Ahora, de este lado, pues ya teníamos esto. Ahora, la derivada de x en base a x, pues es simplemente 1. Ahora, la derivada de y en base a x es lo mismo que hicimos acá, solo que con exponente 1. Entonces baja el 1 y me queda 1 por y a la 0, así como hicimos aquí 2y a la 1, aquí va a ser 1 por y a la 0, y a la 0 es básicamente 1. Entonces me queda 1 por la derivada de y, que es y'. Entonces por eso me queda 1 por y', y'. Pero para que no se pierdan, porque aquí solo pusiste y' y en el otro pusiste y a la 1, es porque la derivada quedaba todavía 2y a la 1. En este caso queda y a la 0, porque es una variable sin exponente o con exponente 1. Entonces queda 1 por y', y'. Y lo otro que estaba del otro lado. Ahora, si se recuerdan, el objetivo original era encontrar estos y a la 1, lo dejo como y, era encontrar cuánto valía y'. Entonces vamos a despejar y', vamos a pasar
o vamos a multiplicar primero esto, lo que nos queda coseno de x más y por 1, coseno de x más y, más y', coseno de x más y. Y del otro lado lo que ya teníamos, seno de x más, perdón, aquí había más 2y por y', coseno de x. El objetivo es de que lo vayan haciendo un poco conmigo, lo pueden ir pausando e ir viendo, pero el problema sigue así. Entonces voy a pasar todos los y' para un lado y todos los que no son y' para el otro. Voy a dejar de este lado 2y, y', coseno de x, que es esto que está acá. Le voy a pasar restando menos y', coseno de x más y. Y del otro lado me queda coseno de x más y, todo lo que no tenga y', más y cuadrado, seno de x. Ahora factorizando la y' de este lado, factor común y', me queda 2y coseno de x menos coseno de x más y. Y del otro lado, pues me queda cosas que no puedo factorizar. Entonces, ¿qué hago para poder encontrar cuánto vale y'? Pues simplemente paso todo esto como un paquete a dividir. Y para no tener que hacerlo porque ya no tengo espacio, todo esto que está acá pasa a dividir, entonces se va de acá y me va a quedar dividiendo de acá igualado a y'. Entonces me queda 2y coseno de x menos coseno de x más y. Esto va a ser igualado a y'. Entonces, si se dan cuenta, el último paso que hice fue para ahorrarme espacio para los que piensen de dónde sacó o por qué simplemente lo tachó. Simplemente es lo que daría en el siguiente paso si hubiera despejado y'. Entonces, esto que está acá es la derivada de seno de x más y igual y cuadrado coseno de x, ¿sí? Es una cosa que se mira complicada, pero al final tiene una forma interesante si la graficamos. Es una de las gráficas que están en la naturaleza y que son raras. Si se dan cuenta, es esto. Hay algunas todavía mucho más raras que vamos a ir viendo, que se forman unos mosaicos que parecen como que estuvieran pensados, pero no están pensados. Lo otro que es interesante, la gráfica es la roja. Y esto se los dejo a ustedes de tarea. ¿Qué pasa si hacen x y y 0? Prueben en la calculadora. ¿Qué pasa si ponen esto 0, 0, 0, 0? ¿Cuánto me daría el resultado final de la pendiente de la recta tangente en 1? Es decir, ¿qué pasa si yo pongo 0, 0, 0, 0? Me estoy sacando la pendiente de la recta tangente en 0, ¿sí? En el punto 0. Y si se dan cuenta, si yo grafico esto en el punto 0, que es y igual a menos x, lo que me da es esta recta tangente de acá. Y es porque si ustedes reemplazan 0 en x y en y en todas las variables que ustedes ven acá, lo que les va a dar es y' es igual a menos 1. ¿Y eso que les está diciendo? Que la ecuación de la recta tangente es y es igual a menos 1 por x. Y si se dan cuenta, ahí está la pendiente de la recta tangente en 0. ¿Sí? No es lo mismo la pendiente que valga 0, que es la pendiente horizontal, que la pendiente de la recta tangente en 0. Cuando vale 0, es decir, cuando queremos ver cuándo la pendiente es 0, lo que estamos haciendo es igualando todo el resultado que tenemos acá, todo esto, igualarlo a 0 y habría que despejar eso que está complicadísimo. Pero lo que estamos viendo acá es qué pasa cuando x y y valen 0. ¿Cuánto vale la pendiente? En el punto 0, 0. Entonces, si ustedes lo meten en su calculadora aquí, coseno de 0 más y más 0 al cuadrado por seno de 0 y hacen todo esto, les va a dar menos 1. Y si les da el menos 1, es menos x. Y aquí está su pendiente de la recta tangente. Entonces este es el penúltimo ejemplo. En la última doy el último ejemplo de derivación implícita y otro tema que es chiquito ahí. Y ahí quedamos con la clase del día miércoles 25.